Ya está. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué dice ahí? Iatrogenia. Iatrogenia. ¿Qué querrá decir iatrogenia? Es una mala praxis, doctor. Una mala praxis. Es el daño que puede ocasionar el profesional y no necesariamente por al intento, porque eso ya sería un delito. Entonces, la iatrogenia que ha sido realizada ¿por qué puede producir iatrogenia? Falta de conocimiento, doctor. Falta de conocimiento. La falta de conocimiento ya se lo puede castigar penalmente, segurísimo, ¿no? Porque imagínense, falta de conocimiento. Vos te has puesto a hacer odontología sin ser odontólogo. O te has puesto a hacer implantes sin ser implantólogo, ¿no ves? Y a la larga seguramente vas a requerir siempre de alguna especialidad para poder realizar cosas específicas. Claro que la odontología nos permite todavía hacer cosas generales, extracciones, obturaciones, todo aquello. Pero seguramente con el tiempo te van a pedir ser especialista en rehabilitación para hacer unas buenas operaciones con más calidad. O sea que hay que, después, ¿cómo más podemos producir iatrogenia? En la materia, ¿cómo podríamos producir iatrogenia? Por ejemplo, si colocas una obturación que esté alta, que tenga puntos prematuros, ¿podrás producir iatrogenia? ¿Sí? Sí. ¿Puedes? Sí. Se puede, ¿no? Si es la ex, ya le das nomás. Si ha sido tóxica, peor. Bueno, pero se puede producir iatrogenia por obturaciones altas. Y por bajas, digamos, le pones una obturación que está por debajo del plano cruzado. ¿Lo ha producido o no? Claro, la alta le va a producir porque el paciente va a empezar a morder, va a querer desaparecer lo que está grande, lo va a querer desgastar con su oclusión y se le puede producir hasta bruxismo. ¿Sí? Y ahora si está baja, el paciente dice, pero me ha puesto esta muela hoy, ahora no choca. Y entonces empieza a hacer fuerza para querer encontrarlo en su oclusión. ¿Lo ves? Tanto altas como bajas se pueden producir iatrogenia. ¿Cómo más produces iatrogenia con tu paciente latino? Cuando no haces refrigeración y a veces que no tenemos, nuestros equipos están mal, tenemos que cumplir nuestro trabajo y de repente vamos a estar produciendo iatrogenia por falta de irrigación. La irrigación para atender a los pacientes tiene que ser constante. Quiere decir que vos estás arreglando tu pieza y estás desgastando la pieza, dejas de desgastar, pero la irrigación tiene que seguir. O sea, no se para la irrigación. Nosotros a veces agarramos la jeringa triple y sigamos un poco el momento de estar haciendo la preparación, deja de tener contacto y separamos nuestra presa. Y dejamos de irrigar, entonces eso está mal. Tenemos que seguir irrigando. La irrigación tiene que ser constante, así se pare en un momento dado la preparación. ¿Ya? Ahora, preparaciones altas, preparaciones bajas, por ejemplo, una preparación baja que quieras vos hacer, chocar, o aquella que estás haciendo que querer desgastar
restauración alta, ¿qué te va a producir? Generalmente a los pacientes eso les produce lo que nosotros llamamos macurca, ¿no? El paciente tiene una macurca en su boca. Ha habido mala relación de los electrolitos. Los electrolitos se han gastado sin motivo. El sodio, el potasio, entonces se han gastado, te ha dado una macurca y en ese músculo se está llenando. ¿Qué creen que se llena? ¿Por qué te da la macurca? Por la acumulación de ácido láctico, doctor. Ácido láctico. Y el ácido láctico es un elemento que se produce por falta de oxígeno y el intercambio de cationes, y que está íntimamente relacionado ¿con qué? Con la macurca. Con la macurca. Y la macurca esa que es por ácido láctico está relacionado ¿con qué cree? Sí. Con el cáncer. O sea que tenemos que tener cuidado de no hacer ese desequilibrio en nuestros pacientes, porque ese paciente puede a la larga tener cáncer. No va a tener cáncer en esta zona, el ácido láctico va a ir por todo el organismo hasta que se elimine, pero en algún lugar puede producir cáncer. Y eso no le vamos a desear ni a la tóxica, ¿no ve? O al tóxico, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esos aspectos, ¿ya? Entonces, ¿qué dice ahí? Iatro. Iatro médico patos, enfermedad genia. O sea que es una enfermedad que puede producir el médico. ¿Sí? Muy bien. Puede ser por descuido, acción u omisión. ¿Cómo? Omisión, ¿qué puedes hacer? Por omisión, ¿qué podríamos hacer? Un ejemplo de por omisión. Como doctor. Bueno, puede ser a veces terminamos una restauración, doctor. ¿Cómo? Y cuando terminamos una restauración, ¿Ya? nos olvidamos hacer el ajuste oclusal. Ya, puede ser. Ahí está bien. Después, inclusive, miren, puede empezar con tu paciente si no te lavas tus manos. ¿No ve? O sea, son cosas así delicadas, cosas que te que puedes pasártelas por alto. Desde el lavado de manos, por acción, porque no sabes manejar un instrumentito, por descuido. Igual descuido puede ser el no haberte lavado tus manos. ¿Lo ve? Pero vos estás obligado a lavarte tus manos, o sea que tiene que ser omisión. No puede ser que me he descuidado no lavarme, ¿no? O me he descuidado no hay disculpa, ¿no ve? O hubiese. Eso no es descuido, ¿no ve? Descuido sería no agarrar bien la pieza de mano y que por descuido se produzca algún daño en otra pieza, qué sé yo, ¿no ve? Pero no lavarte sería omisión. No se debe olvidar que los procedimientos terapéuticos, lo que queremos curarle, pueden dañar más que la enfermedad por la que ha venido el paciente, que se intenta. Toda preparación provoca algún daño. A ver, joven. Toda preparación provoca algún daño a la prolongación del odontoblasto dentro de los túbulos dentinarios. Si la dentina removida es la mitad del espesor total, formación de dentina secundaria reparativa. Y los odontoblastos quedan temporalmente o definitivamente inhibidos para la dentinogénesis.
y en la pulpa se presenta una inflamación aguda o crónica. Entonces, pese a que tengamos los cuidados necesarios, que pueden ser lisigación continua, aparte de la lisigación continua, ¿qué más puede influir al preparar tus dientes? La presión que ejerzas a la pieza dentaria con la fresa. ¿Sí? Eso puede ser, si ejerces mucha presión, va a generar mucho calor. Ahora si tu fresa está vieja, está sin el activo necesario, porque la has usado varias veces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a producir? Va a generar también calor, porque ya no tiene el abrasivo, ya no tiene tu fresa es de diamante, ya no tiene diamante, o tu fresa de carburo ha perdido su filo. Entonces, todos esos aspectos hay que ver, porque dice, y para nosotros es lógico decir de que cualquier preparación, por mínima que sea, va a producir algún daño. Peor todavía si nosotros estamos trabajando en todo el contorno del diente. Hacemos una preparación total en todo el contorno, podemos generar harto calor. En cambio, una obturación es una cavidadcita que no va a generar mucho calor, pero no te fijas, se genera mucho calor. Y hay que tener en cuenta que nosotros podemos dañar esos odontoblastos permanentemente. Y si lo dañamos permanentemente a la vida del odontoblasto, ¿qué seguirá a hacer? Si lo has dañado permanentemente, tendrás que especializarte en qué. Si dañas así permanentemente y cada vez al odontoblasto, ¿en qué tienes que especializarte? ¿Ah? En endodoncia te especializarás. Si estás matando acá diente tras diente, entonces, ¿en qué te vas a especializar? Ojalá que no sea por dañar las pulpas, sino que sea porque te gusta aquello y no porque dañas mucho, ¿no? Ya, entonces, pero tienen que tener en cuenta que siempre hay cierto daño y que el daño puede ser mucho más grande o más pequeño, depende de que tú utilices la irrigación, fresas nuevas, no hagas mucha presión al diente, y esas son las recomendaciones y el criterio que tienes que tener. Velocidad de corte. La velocidad de corte, 40.000. La ideal es de 4.000, pero esas evoluciones ya no manejamos. Eso es de baja velocidad. Utilizamos alta velocidad, o sea que tenemos que tener sí o sí una buena irrigación. Ahora dice, refrigeración a chorro continuo de agua, 60 centímetros cúbicos de agua por minuto, con la presión suficiente para vencer el aire de la turbina y llegar al sitio de corte. Inclusive tienen que ver que sus piezas de mano, cuando hacen irrigación, esa irrigación está a la fresa, porque hay muchas piezas de mano, y ustedes van a ver, que irriga todo menos a la fresa. A todas partes está irrigando y no le llega a la fresa. Entonces tienen que tratar de ver y estudiar qué pieza de mano conviene y qué pieza de mano está dirigida a la fresa. Ahora, ¿qué dice la presión excesiva? La presión de corte es la fuerza ejercida sobre el instrumento rotatorio. A mayor presión, más calor. Y no sobrepasar la presión de 60
GRM, gramos, gramos, aunque se prolongue el tiempo de fresado, el calor generado siempre será menor. 60 gramos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Porque es medio complicado, pero a ver si en algún momento nos conseguimos una balancita digital. ¿Conocen las balancitas digitales? ¿No? ¿Sí? Y ahí, una vez que consigamos una balancita digital, ahí hagan presión con su manito y a ver a cuánto llega a 60 gramos. O van donde la casera y le dice, ¿tienes fresa de 60 gramos? Sí, aquí está, pone, y a ver en cuánto la bajas. Y te tienes que acostumbrar a hacer 60 gramos. Es la única forma que podríamos nosotros acostumbrarnos a tener una presión de 60. Porque ustedes seguramente han ido a la clínica, yo he ido ayer, he entrado a la clínica y había un olor de velutina quemada, increíble. Alguien estaba trabajando sin irrigación. No he querido preguntar porque lo he visto por ahí a algún doctor y no podríamos decir, doctor, ¿qué ha pasado? No sé, ¿no? Medio incómodo. Pero creo que los estudiantes están, no he sentido que cuando ustedes estén trabajando estén quemando dentina. Creo que lo están haciendo bien, porque se siente el olor de dentina quemada, ¿sí? ¿Quién se estaba en la clínica ayer? Tú estabas en la clínica. ¿Había olor de dentina quemada o no? Sí, doctor. Claro, había. Alguien estaba ejerciendo, alguien estaba utilizando sin indicación, con fresa vieja, qué sé yo, pero había olor a dentina quemada. Tú también estuviste en la clínica. Yo no me he acercado a ver quién está quemando, pero ustedes han debido sentir. Yo me acuerdo, los dos estaban. Y algunos otros estudiantes también han debido estar, pero no me fijé quiénes más. A ver, señorita, véamelo eso, ¿qué dice? Porque aquí también hay otro detalle muy interesante en el sentido de que el estado y tamaño de los elementos de corte. Es fundamental el uso de instrumental afilado al iniciar cualquier tratamiento, ya que a medida que se pierde el filo, el operador se ve obligado a ejercer más presión, ocasionando más calor. Claro, tu fresa ya está vieja, pero al principio estaba nuevita y funcionaba muy lindo, ¿no? Pero a medida que va perdiendo filo, vos le metes más presión. ¿Y cuánta presión tienes que hacer? 60 gramos. 60 gramos. 60 gramos, nada más. La fresa debe estar en contacto con la superficie, y eso es importante, solamente de 3 a 4 segundos. No puedes agarrar y meterle toda la vuelta y por el otro lado más, primero contra las agujas del reloj y después a favor de las agujas, sin levantar. No, aquí te está diciendo que tienes que hacer contacto de 3 a 4 segundos y lo paras. O te vas a otro ladito, por allá, por aquí otra vez, así, cambiando de lugar. Si le das al mismo lugar, ese lugar se está calentando. Hay que cambiar de posición la fresita. ¿Ya? Entonces, de 3 a 4 segundos. Se interrumpe el contacto, pero no la refrigeración. Lo que les dije al principio. Es un tema muy facilito, muy sencillo. Cualquiera lo puede aprender, hasta un chiquito de kinder, pero no es cuestión de aprender. Aquí hay que hacer la práctica. La práctica tiene que ser 60 segundos, 3 a 4 segundos, no levantar la fresa cada 4 segundos, irrigación continua. Todas esas son
reglas de vida odontológica. Reglas de vida odontológica. Si no haces eso, no eres odontólogo. Igual, el pulido debes realizar con toques intermitentes, refrigeración continua para el sobrecalentamiento. Y esto es general, esto es para OPE, para fija, para lo que quieran. A ver, ¿qué dice señorita por acá? Deshidratación o desecación. El corte en seco de dentina provoca la evaporación del contenido líquido de los túbulos, lo que produce una respuesta dolorosa que tiene una duración aproximada de 3 días. Ya, aquí nos está diciendo que en seco va a pasar eso, pero no es solamente eso, ¿no? Se va a absorber el contenido celular de los túbulos dentinarios y ya hemos visto antes que eso puede durar esto, pero también puedes causarle el daño que pueda causar la muerte de la cámara pulpar y de todo el contenido celular, y por eso yo les recomendaba que si hacen aquello hay que estudiar ¿qué? Endodoncia. Claro, hay que especializarse en endodoncia. No me van a hacer tirar mal que les he aconsejado a los que causan mortificación pulpar que estudien endodoncia. Si estudian endodoncia, háganlo porque tienen vocación. ¿Qué más dice? La sobrecarga leve o por poco tiempo puede acusar escaso o ningún efecto, mientras que una sobrecarga larga e intensa a través del tiempo ocasiona hasta la necrosis pulpar. ¿A qué se refiere el traumatismo oclusal? Que la pieza tiene contacto prematuro, porque dice traumatismo oclusal. El traumatismo oclusal entonces nos puede llevar incluso hasta la mortificación de la pieza dentaria. Aparte de que hemos dicho que puede desencadenar un bruxismo, ¿sí? Y que además ese apretamiento nos va a hacer dar macurca, que hemos dicho, ¿sí? Vamos a tener retención de ácido láctico. La falta de pericia como la carente capacidad en el manejo y ajuste de restauraciones proximales, sino, y esto es lo que nos falla en la prótesis fija, esto es lo que nos falla. La falta de contacto proximal de nuestras restauraciones, que tenemos que tener mucho cuidado. Los contactos proximales, ¿qué se llaman? Puntos de contacto. ¿Ah? Puntos de contacto. Ya, pero en prótesis fija, cuando estamos hablando de restauraciones, ¿de qué tenemos que hablar? De superficies de contacto, porque la naturaleza lógicamente da puntos de contacto y con un puntito de contacto soluciona el empaquetamiento de alimentos la naturaleza, pero nosotros ya no podemos solucionar así, de tal manera que cuando hacemos rehabilitación sea en coronas, sea en obturaciones proximales, en todo aquello, nosotros hacemos superficies de contacto, porque si no hacemos aquello, nos va a dar caries, problemas pulpares y periodontales. Eso está por demás decir de que si no hay punto de contacto, ¿qué va a pasar? Va a haber empaquetamiento de comida, va a haber caries. ¿Qué se va a arruinar? El periodonto, mortificación pulpar a la larga, ¿no? Por falta de una superficie de contacto, ¿sí? O sea que hay que saber manejar el ajuste en proximal. ¿Cómo manejamos? Poniendo superficies de contacto. A ver, ya estamos terminando.
¿Y quién va a leer quién tiene una voz de mando terrible? A ver usted, señorita. Ya. La iatrogenia oclusal. Severas pérdidas electrolíticas derivadas de las acumulaciones de ácido láctico y homotoxinas producidas por la retención residual en el complejo muscular cráneo-cérvico-mandibular. Produce en el transcurso del tiempo y pueden generar disfunciones y desequilibrios orgánicos por carencia de estos elementos para la correcta función orgánica y a la vez actuar como focos de interferencia neural. Lo que les decía, ¿no? Vamos a perder electrolitos y eso va a producir ácido láctico. Y a la larga el ácido láctico les decía que había estado relacionado con ¿qué? El cáncer. Con el cáncer. Creo que tenemos dos... ya, aquí, lo que también hemos hablado, a ver, Las obturaciones, tanto altas como bajas, con respecto al plano de mordida, o sea, la oclusión horizontal, las que obligan en el momento del cierre bucal a desviar la mandíbula lateralmente por la acción del plano inclinado normal que genera. Esto genera contracturas de tipo isométrico en los músculos de cierre bucal y una gran producción de ácido láctico, superior a la capacidad natural de eliminación. ahí, Ya, las prótesis tanto fijas como removibles, que quedan cortas en altura, obligando mayor nivel de contractura a la musculatura de cierre, generando la llamada contractura isométrica. El aumento del ácido láctico local es siempre seguido de una transferencia anormal de cationes intracelulares, aunque sus secuelas se vean en el largo. Debe recordarse que los cationes sodio, potasio y magnesio se encuentran íntimamente relacionados con el transporte de oxígeno hacia el interior de las células y su ausencia del lugar de trabajo, donde los colocó originalmente la naturaleza, puede provocar trastornos tan severos como la hipoxia celular, la fermentación de la glucosa intracelular, factor íntimamente relacionado con la producción de cánceres. Jóvenes, tenemos una responsabilidad con nuestros pacientes en el sentido de que no podemos causarles daño. Tengan cuidado con cosas así sencillitas en nuestra profesión: visigación, presión, presas nuevas, contactos proximales, obturaciones que no estén altas, no restauraciones, obturaciones también que no estén altas ni bajas, porque se va a producir lo que decíamos o estaba señalado con la contractura isométrica, y que aquello había sabido alterar el transporte del oxígeno, ¿no? E intercambio normal de ¿qué? De los cationes, sodio, potasio, ¿y qué más? Magnesio. Magnesio, y que te producía hipoxia, y la hipoxia producía Muerte. ácido láctico, y eso. Así que, jóvenes, este tema es para tomar mayor conciencia de lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Alguien quiere agregar algo? No. Seguramente. Doctor, en uno de los puntos decía, era una de las primeras diapositivas, que la dentina removida es la mitad de la dentina secundaria o reparativa, algo así de cierto. No. Cuando removemos la mitad de la dentina, se puede haber dentina reparativa quitando espacio en la cámara pulpar, ¿no? O sea, que como se estimulara, ¿no? Vos quitas la mitad de la dentina, queda expuestos los túbulos dentinarios, pero
el diente cómo se repara, creando dentina secundaria. Dentina secundaria. Pero claro, si le has metido la mitad de esa dentina, has desgastado sin irrigación, ya no se va a poder reparar, ya no va a haber dentina secundaria y se va a producir un daño permanente, una necrosis pulpar a la larga, ¿no? De pronto, de repente no le pasa nada, pero a la larga va a haber pues mortificación pulpar. Pero si vos, eso es cuando nosotros superamos la capacidad de reparación del diente, ¿no? Pero imagínate que lo has hecho calentar mucho, ya no, ¿eh? Pero si no ha superado su capacidad de reparación, se crea dentina secundaria, le duele 2-3 días y no va a pasar nada, ¿no? Pero si la capacidad se la rebasa, va a haber mortificación. Y esto es pues algo súper relativo, porque yo puedo agarrar a un caballero que seguramente de 60 años, vamos a suponer, ese caballero seguro que sus tubos dentinarios son ya medios atrésicos, ya están calcificados y todo aquello. Y mi comportamiento con aquel, o lo que yo haga al preparar la pieza dentaria, seguramente no va a ser tan deleterio en el caballero ese que agarrar un muchacho de 20 años. Y del muchacho de 20 años, si le haces recalentar su dientecito, es posible que se mortifique más fácil que el de 60. ¿Lo ves? O sea que todos esos aspectos también hay que tenerlos en cuenta. Nosotros generalmente en prótesis fija trabajamos con personas que deben tener 30, 35 años, ¿no? En esa edad más o menos los atendemos. O sea que no son ni muy jóvenes, de repente ni muy mayores. O sea que la señorita tiene una zona bastante mayor, ¿no ve? Que no sé cómo andará con su sensibilidad. Debe estar más sensible porque también como sus dientes se han gastado, están bien próximos y tiene exposición de dentina, su esmalte se ha gastado, ¿no ven? Claro, y esa dentina debe ser bastante sensible. Entonces hay que tener mucho cuidado, siempre trabajar con la irrigación, y peor todavía si trabajas con anestesia, porque yo lo agarro un chavo, empiezo a trabajar y va a decir que le duele, que le molesta, y entonces vas a trabajar de repente más despacito. Pero si has puesto anestesia, no le duele nada, de repente ya no tienes cuidado en la irrigación, en nada de aquello, y entonces te puede llevar a cometer mortificaciones la anestesia. Si uno utiliza anestesia, tiene que tener mucho cuidado de no recalentar, no va a sentir el paciente, pero las consecuencias van a ser de repente irreversibles, ¿no? Bueno, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Este es el último tema que tienen conmigo y bueno, me pueden pedir los temas avanzados para que puedan darle una mirada y bueno, que les vaya bien ya cuando ya no nos vamos a ver en teóricas, desde la práctica sí, y que les vaya bien en el quinto curso, que es el que les depara el destino, ¿no? Y con mucha responsabilidad, queriendo mucho para la profesión, quererlo al paciente, porque al final de cuentas es el que nos va a dar muchas satisfacciones,
inclusive de repente vayamos a comer chicharrones y todo, o sea, con lo que nos paguen nuestros servicios, ¿no? Después ya nos compraremos un helicóptero, un avión, lo que quieran. Pues por lo menos vamos a tener que comprarnos un autito, qué sé yo, y ustedes las chicas podrán mantener un esposo parecido al Brad Pitt, qué sé yo, ¿no? Claro, es cuestión de que le mantengas, se lo compres en el auto, todo que vayas a recoger a tu consultorio en la tarde el billete y después que llegue a la casa al amanecer. ¿Lo ven? Claro, y olor a perfume. Perfecto. Lo matan, ¿no? Bueno, que nos vaya bien y nos vamos a estar viendo seguramente, siempre. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces nos vemos en la clínica. Gracias, doctor.